movimiento de caída libre y movimiento parabólico. El movimiento de caída libre es cuando se deja caer un objeto al vacío sin fricción y despreciando el roce con el aire. Solo influye en él la aceleración de la gravedad. Este movimiento se rige por las siguientes ecuaciones. Esta ecuación permite determinar la posición final del cuerpo. Esta, la velocidad con respecto al tiempo. Y por último, la velocidad considerando la posición de los cuerpos. Por este lado tenemos la terminología. Bueno, y nos presentan los gráficos de posición versus tiempo, la gráfica de velocidad versus tiempo y la gráfica de aceleración versus tiempo. En la posición versus tiempo, siempre que esté presente la aceleración, nos dará como resultado una gráfica exponencial. Como estamos hablando de caída libre, la posición inicial del cuerpo u objeto será mayor que cero, es decir, se suelta desde una altura inicial. En la gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente de la gráfica corresponde a la aceleración, en este caso es la gravedad. Si analizamos la gráfica, el movimiento parte del reposo con una velocidad inicial de cero, aunque en algunos casos nos pueden decir que parte con una velocidad inicial diferente de cero. En este caso es cuando se aplica una fuerza, por ejemplo, se lanza dicho objeto y este avanza hacia el eje negativo o hacia el eje de las ordenadas negativo. Y la gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva representa la velocidad en un momento determinado. Generalmente se grafica en el eje negativo de las ordenadas, pero esto es más una convención de signos. Cuando va en caída libre o hacia el eje de las ordenadas negativo, se grafica la aceleración negativa, pero cuando va en subida, se grafica el eje de las ordenadas positivo. Y pasa lo mismo con la velocidad. Generalmente se maneja así, pero algunos autores lo interpretan de forma contraria. Casos en el movimiento de caída libre. Nos presentan dos casos, cuando el cuerpo u objeto es soltado y cuando el cuerpo u objeto es lanzado hacia abajo. Cuando el cuerpo u objeto es soltado, la velocidad inicial es cero, parte del reposo. Pero en el punto 1 tiene mayor velocidad gracias a la aceleración. Y justo antes de tocar el piso es cuando el cuerpo tiene la mayor velocidad. Por lo tanto, la velocidad en el punto 2 es mayor que en el punto 1 y mayor que en el punto inicial. Y el otro caso es cuando un cuerpo u objeto es lanzado hacia abajo. La velocidad inicial es mayor que cero, se lanza con una fuerza inicial. Pero si analizamos la velocidad en este caso, la velocidad en el punto 1 es mayor que en el punto 0. Y la velocidad en el punto 2 es mayor que en el punto 1 y mayor que la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad máxima en ambos casos es cuando está a punto de tocar el suelo. Esto es gracias a la aceleración. A medida que pasa el tiempo va aumentando la velocidad uniformemente por la acción de la gravedad. Bueno, pero ¿qué es la gravedad? La gravedad es la aceleración que indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. La gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo que significa que por cada segundo la velocidad aumenta en 9,8 metros. Por ejemplo, se deja caer una manzana desde cierta altura. Encuentre la velocidad en los primeros 3 segundos. Vamos a utilizar la fórmula de velocidad con respecto al tiempo, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como la manzana parte del reposo, la velocidad inicial es 0. En el segundo 1, la velocidad es de 9,8 metros por segundo. En el segundo 2 es de 19,6 metros por segundo y en el segundo 3 es de 29,4 metros por segundo. Si analizamos, la diferencia entre el segundo 1 y el segundo 2 es de 9,8 metros por segundo y en el segundo 3 y en el segundo 4 también es de 9,8 metros por segundo. Como podemos observar, en cada segundo la velocidad aumenta 9,8 metros por segundo. Esto sucede en todos los objetos independientemente de su peso. Cuando se deja caer dos objetos con diferente peso y se desprecia la fricción y el roce con el aire, dichos objetos caen al mismo tiempo. Esto se debe a que ambos objetos son sometidos a la misma aceleración
que en este caso es la gravedad. Por lo tanto, ambos objetos incrementan su velocidad en 9,8 metros por segundo por cada segundo que transcurre. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico se caracteriza porque en el eje de las abscisas o en el eje X se presenta el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se desplaza a una velocidad constante, y en el eje Y o el eje de las ordenadas se presenta el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con una aceleración constante que es provocada por la gravedad. Este movimiento es propio de los proyectiles y aquí lo tenemos. En el eje X se presenta el movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y se presenta el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esto por la acción de la gravedad. La aceleración es la gravedad. Y por este lado tenemos las fórmulas con su correspondiente terminología. Bueno, es importante aclarar que en este movimiento el cuerpo u objeto tiene dos componentes en la velocidad, es decir, se maneja una velocidad en X y una velocidad en Y, que es lo que provoca el movimiento parabólico, y aquí lo tenemos. Este es el movimiento parabólico. Esta es la resultante de la velocidad de X y Y. Esta resultante entre estas dos velocidades es lo que provoca este comportamiento parabólico. Por lo tanto, se puede decir que en ningún punto la velocidad es la misma. Esto se debe porque en cada punto del movimiento parabólico la velocidad y la dirección va cambiando. Como podemos observar en esta imagen, en cada punto va cambiando la velocidad y la dirección. Y por último nos piden analizar la siguiente gráfica que pertenece al movimiento parabólico. Parte desde el punto A y termina en el punto B, siendo el punto C el punto más alto. Bueno, pero ¿qué pasa en este punto C? En el punto C la velocidad en Y es 0, mientras que la velocidad en X es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? Que no tiene más velocidad en Y, no tiene más fuerza para seguir subiendo, por lo tanto este es el punto más alto. Aquí la velocidad en Y es 0, pero sigue teniendo velocidad en X, que es la que le permite seguir moviéndose en el eje X. Bueno, también se puede decir que entre niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por ejemplo, el tiempo de subida desde el punto A hasta el punto C es el mismo tiempo que se demora en bajar desde el punto C hasta el punto D, y sucede lo mismo en cada punto. El tiempo de subida desde el punto B al punto C, desde este punto a este punto, es el mismo tiempo de bajada desde el punto C al punto D. Igualmente, el tiempo de subida desde el punto A al punto B es el mismo tiempo de bajada del punto D al punto C. Esto se debe porque cuando está subiendo, la gravedad es lo que lo está frenando con una aceleración de 9,8 metros por segundo, pero cuando está bajando la gravedad también interviene y está acelerando al objeto con una aceleración de 9,8 metros por segundo. Por esta razón, el mismo tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Y por último, también se puede decir que la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la rapidez en el punto A es igual a la rapidez en el punto E. La rapidez con que arrancó es igual a la rapidez con que está cayendo en estos dos puntos. La rapidez en el punto B es igual a la rapidez en el punto D. Bueno, pero ¿por qué hablamos de rapidez y no de velocidad? Porque la rapidez no es lo mismo que la velocidad. La velocidad tiene módulo, dirección y sentido, y la rapidez solo es el módulo, es decir, la cantidad. Por esta razón hablamos de rapidez. Recuerden que en cada punto de la gráfica del movimiento parabólico va cambiando de velocidad y de dirección. Por lo tanto, en ningún punto del movimiento parabólico tiene la misma velocidad. Pero sí se puede hablar que en ciertos puntos del movimiento parabólico se presenta la misma rapidez.